Hola, hola, buenos días a todos en cabina, buenos días a los que nos escuchan, gracias por la invitación. Buenos días, Ferdinand. Bueno, coméntenos un poco del post-debate, de estas reacciones. Notamos que hay un candidato que es más amigo de Trump versus otro que es más amigo de Venezuela. ¿Cómo esto nos dejaría parados a nivel internacional? ¿Con cuál nos conviene más, ser amigo de Estados Unidos o de Venezuela? ¿De Ahí lo Nicolás vemos, ya. Muy Maduro bien. o de Donald Trump? Bueno, yo creo que el 85% de los ecuatorianos va a coincidir en la respuesta, ¿no? Primero, el debate fue un debate donde el presidente de la República fue como un estadista, primero con datos, un presidente sereno, un presidente tranquilo, un presidente demostrando que está decidido a seguir luchando por la paz y la seguridad de los ecuatorianos. Del otro lado, vimos una candidata ofuscada, un poco altanera en ciertos momentos, no llevando al debate a lo que los ecuatorianos esperaban de lado y lado, ¿no? Porque cada quien tiene un número de votantes importantes, pero estos votantes también esperan que sus candidatos pues Explicación que den da un para debate tener. con altura, ¿no? Un debate donde se vaya a discutir propuestas. Eso del lado de la candidata no se vio porque se dedicó a atacar. Mientras el presidente de la República con cifras rebatía y posicionaba lo que se ha logrado en Nicknames para estos tener apodos. 15 meses de gobierno, ¿verdad? Ahora bien, quien dijo que reconocería el gobierno de Nicolás Maduro fue la candidata Luisa González, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Reconocer un gobierno dictatorial y totalitario. En esa línea nosotros nunca vamos a estar. Del otro lado, un presidente que busca abrir relaciones en Canadá, en Francia, en el mismo Estados Unidos, en el mismo Salvador, en el mismo Italia, para la ayuda internacional con la lucha contra el crimen transnacional. Entonces, usted me pregunta, estas dos veredas son las que actualmente tenemos los ecuatorianos. ¿Queremos que el país se convierta en una Venezuela con un gobierno dictatorial y totalitario? ¿O queremos un país de prosperidad, de progreso, de bienestar para todos? Un país donde se respete y se practique continuamente la democracia. Ese país es el que propuso el presidente de la República, Daniel Noboa. Ahora, don Ferdinand, muy buenos días. Tyron Lino le saluda desde Byron. la cabina de Buenos Días País, complementando a esta consulta, mi compañera, y su respuesta. Pero vemos que en cambio en la estrategia política, Luisa González no ha tenido reparos en identificar su política migratoria con la de Donald Trump. Entonces ya salió justamente, bueno, ya salieron los colectivos venezolanos a manifestarse en contra justamente de esta postura de Luisa González, porque ella manifiesta que está de una u otra manera respaldando a un gobierno que es el que los orilló a migrar acá a países como Ecuador. 250.000 venezolanos hay en nuestro país de los registros que existen. Sin embargo, eso de pronto no le podría permitir a ella de una u otra manera desfogar esa presión que tiene ante la respuesta de que sí aceptará al gobierno de Maduro, porque a la larga, Ah, recuerde, la pelotita está tirada en el famoso decreto 270, asambleísta. ¿Cómo usted ve esa ah, estrategia de la señora Luisa a ver, González? primero vamos a lo histórico, ¿no? En lo histórico, recuerden ustedes quién fue el presidente que abrió las fronteras, quién fue el presidente que incluso hablaba de que Latinoamérica tendría que tener una moneda única eh, que reconozca los valores de Simón Bolívar. Recuerden ustedes que decían en su momento, tomándose el nombre de Simón Bolívar, yo decía, pobre Simón Bolívar, ¿sabe? Está retorciendo en la tumba escuchando aquello. Fue el expresidente Rafael Correa quienes abrieron las fronteras para que migren muchos venezolanos acá al país, pues bueno, fue el gobierno de Rafael Correa. Quienes brindaron incentivos en su momento fue el gobierno de Rafael Correa. Ahora, ha pasado estos años y a este gobierno ha tocado enfrentar no solo la crisis de inseguridad que generó también que el hecho de que se permitan abrir las fronteras, sino que además la ola migratoria. Actualmente, Luisa González dice, vamos a regresar y a devolver. Bueno, la única es que se iría en contra de los principios que ellos pregonan como movimiento, serían en contra de quien probablemente podría ser uno de sus principales financistas, como el gobierno de Venezuela.
lo que dijo el presidente de la República en el debate. ¿Quién está en PDVSA? Bueno, en PDVSA están dos personas no tan desconocidas. El expresidente Rafael Correa recibe honorarios de PDVSA. Está también el hermano del expresidente Rafael Correa, Heriberto Glass, que también reciben honorarios de PDVSA. Entonces, eso es una excusa al reconocimiento expreso para mantener relaciones con un gobierno dictatorial y totalitario. Ya de ahí lo otro es un manotón de ahogado que quiso dar, pero el hecho per se es el reconocimiento expreso a este gobierno para mantener relaciones abiertas con este gobierno. Dicho sea de paso, gobierno que en gran países del mundo pues las mantiene absolutamente cerradas, perjudicaría gravemente a nuestro país. Una cosa es la política migratoria de Donald Trump cuando él dijo por convicción y empezó a hacer pues una ola de sacar migrantes del país, no solo de una nacionalidad, sino de varias, poniendo pues siempre por escala también, como hicieron en su momento. Asambleísta Pero Álvarez. eso es un tema ya, eso es un tema de convicción. Eso no es un manotón dogado para decir reconozco no a tal gobierno. Y de seguro ya lo que usted está manifestando, comentábamos aquí con nuestra compañera, pónganos en triple pantalla, Chinito, para que nos vea también. Este tema de los honorarios va a dar mucho que hablar. Usted habla de este asunto de los honorarios. En el chat del caso Ligado se encontraba también uno de estos PDFs titulado La Colmena. Le ha de sonar ese nombre. Se hablaba justamente de cómo, en este caso, Augusto Verduga, presuntamente, supuestamente, permitía llevar las propuestas de pautas de su hermano, Abraham Verduga, quien reside en España, Sí. quien dirige justamente este proyecto de comunicación, como es La Colmena, pero se la pasaban estos favores, se los pedían justamente a los gobiernos autónomos descentralizados, pero con línea correísta. Y no se salvaba a nadie, Yanela. Correcto. Alcalde de Quevedo, prefectura del Guayas, prefectura de Pichincha, prefecto de Manabí. Era un pase más o menos interesante en lo que tenía que ver a presentar propuestas de pauta publicitaria para este proyecto periodístico. Pero ustedes Sí, en la sí. Asamblea también encontraron ese tipo de situaciones algo similares entre todo lo que es el bloque correísta. ¿Cómo está esa gestión? Porque también fue parte de la propuesta para invitarlo a usted acá, temas coyunturales en la Asamblea. ¿Cómo están esas famosas investigaciones con esos puestos, con esos cargos? ¿Qué pasó con la presidenta Veloz? ¿Les dio apertura a todo lo que ustedes necesitaban fiscalizar? El primero no ha contestado la información, la presidenta Viviana Veloz, respecto a los nombramientos que se habían otorgado. Ya se habían otorgado alrededor de 17, 18 nombramientos a personas que no necesariamente venían trabajando en la Asamblea Nacional durante muchos años, que bueno, podrían merecer ese nombramiento, pero más allá de aquello es el procedimiento que la ley establece para el otorgamiento de nombramientos provisionales. Eso de ahí, lastimosamente, no se cumplió. Una vez que se levanta toda la alerta y se indica a la presidenta que transparente estos números, pues bueno, ella dice, voy a solicitar un examen especial a la Contraloría General del Estado. Y esas cosas a mí sí me enojan totalmente porque eso es insultar la inteligencia de la ciudadanía. Eso es decirles, yo ya la mandé a la Contraloría y verá la Contraloría, pero en ese tiempo que dura un examen especial, que no es un tiempo menor, ahí es cuando pretenden ejecutar la totalidad de los 80 nombramientos que pretenden dar en la Asamblea Nacional. No responden los pedidos de información abiertamente porque, bueno, temen que accedamos a esa información que dicho sea de paso tiene que ser pública para nosotros. Lo que solicitamos es que la presidenta haga pues una especie de informe ante el Pleno de la Asamblea Nacional como hubiera correspondido, decirle, bueno señores, esto es lo que yo he dado, estas son las personas, este es el perfil de cada persona y lo han merecido por esto, por esto y por esto. Eso no ha ocurrido. La Asamblea tiene, yo lo dije en su momento, el Pleno de la Asamblea se ha convertido en una central política de la revolución ciudadana. El Pleno de la Asamblea Nacional no se ha convertido en el escenario para debatir cuestiones que le interesen al país para solucionar problemas, sino que más bien se ha convertido en una agenda partidista donde su única intención es, bueno, poner piedras y zancadillas al gobierno nacional. El día de hoy, la Asamblea Nacional va a ir a sesionar a la provincia de Esmeraldas. ¿Ustedes se imaginan cuánto cuesta el traslado de 137 asambleístas hacia una provincia? Y cuando esos recursos bien pudieran ser usados dentro de la Asamblea Nacional para cosas que mucho hacen falta en la Asamblea Nacional. Ya de ahí, en el tema de los chats de la Liga Azul, bueno, ellos mantienen un silencio cómplice
como es costumbre, pero este silencio cómplice, yo como lo he dicho, la ciudadanía lo ha expuesto con mucha más fuerza a través de la publicación de estos chats que lo hizo la Fiscalía y que bueno, la candidata González, recuerden ustedes, en el debate reconoció la existencia de los chats, ¿verdad? Y reconoció que a ella se la denomina como la rana René. Aparte de aquello, el hijo del doctor Franco Lor, ayer también en una entrevista, reconoció que el papá Correcto. es el justiciero. ¿Y los chats Entonces, de una u ¿los otra chats manera son también? reales? Exactamente. Sí. Eso, doctora, dele. Él dijo exactamente que los chats no eran falsos. O sea, el propio hijo también Exacto. dijo que no eran falsos Entonces, y también reconoció eso. el uso de estos seudónimos no es que, mire, yo ahí le soy muy sincero. Pero ¿Quiénes usted, usan permítame, seudónimos? ¿Quiénes asambleísta, usan alias? asambleísta, para no desviarnos porque yo quisiera que usted precise en eso, pero usted lo recuerda con ese alias al doctor No, Franco Lor, alias el en lo justiciero, absoluto. En lo absoluto. porque En lo recordemos que absoluto. usted también de otra manera tuvo esos vínculos, ¿no? Con ese Sí, partido político. por No lo supuesto. recuerda porque el hijo dijo que haya sido de Pero, toda la vida. claro, en absoluto, pero mi nombre siempre fue Ferdinand. Ni Mónica, ni Justiciero, ni Ajicomote, nada. Mi nombre siempre fue Ferdinand. Entonces, cuando salen y ellos reconocen Rana René, que es Rana René, En Justiciero, que es pleno Justiciero, debate. Mónica, que es Mónica. Ya, pero mire, yo coincidía con el comentario que hacían ustedes al inicio. Esto no debe solamente enojarnos e indignarnos como ciudadanos. Esto nos decepciona. No nos alegra tampoco aquello. Nos decepciona como ecuatorianos, porque una vez más es probado que los grupos políticos se filtran en instituciones para tomarse estas instituciones con fines políticos y no con fines ciudadanos, que la corrupción enquistada a través del crimen organizado dentro de los grupos políticos es una existencia real, es un hecho real en nuestro país. Es con lo que el presidente Daniel Noboa seguirá combatiendo. Esa es la diferencia. Tenemos un país que va a retroceder, va a ver al pasado y va a tomar ejemplos del pasado. Y tenemos un país que mira hacia el Ferdinand. futuro con prosperidad y bienestar. Ahora que me toca el tema del pasado y justamente la bancada ADN emitió un comunicado ayer en donde lo titulaban como la mano de sangre del correísmo, en donde se evidenciaban que habían cometido varias desapariciones, trata infantil durante el 2008 y 2023. Y también muchas de estas encubrimientos, omisión de funciones, recaía en José Serrano y el fiscal correísta Galo Sí. Chiriboga. ¿Nos puede comentar este comunicado? ¿Por qué se está haciendo también esta acusación directa y fuerte contra estas personas y también contra los correístas? Bien. Yo recuerdo cuando fui presidente de la Comisión de Transparencia en el 2021, se hizo una fiscalización al censo que se había realizado en su momento, se iba a realizar por parte del gobierno del expresidente Guillermo Lasso. El director del INE, que acudió en su momento, establecía que las cifras no cuadraban, que habían datos que no cuadraban en el país. Yo les voy a reconocer con total humildad, no lograba comprender en su momento aquello, porque eran datos muy técnicos. Luego, ahora cuando pasa el tiempo, él nuevamente expone y resulta que con la publicación que hizo un periodista de investigación versus la exposición de él, es real. Las cifras no cuadran y lastimosamente se ocultaron muchísimas muertes que si esas muertes hubieran salido y se hubieran puesto en un documento estadístico, bueno, hubiéramos visto el incremento de la delincuencia como era en su momento. Lo que se hizo fue esconder esos datos para generar una percepción de seguridad en la ciudadanía, diciendo pues que estábamos en un país de maravillas, estábamos en un país donde no había delincuencia, donde no había muertes, cuando la Álvarez. realidad era otra. Entonces esos datos que se ocultaron, ¿dónde se realizó esta investigación? En la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional. Sin una intención negativa de querer recabar en lo que ha sido su archivo político, pero usted pertenecía para entonces a Alianza País. Usted conocía el hecho y no creo que no lo conocía porque usted llegó a ser el presidente de bancada, ¿verdad? Aupado por el mismo Jorge Glass y Rafael Correa. La Revolución Ciudadana. De Revolución no Ciudadana, País. disculpen, Revolución Sí. Ciudadana. Pero si usted lo sabía, ¿qué pasó con los elementos que sí identificaron esa situación y de pronto lo callaron? ¿Por qué no se hizo público dentro de o una denuncia dentro de la misma bancada?
No, hay dos cosas, ¿no? Solo una Precíselo, por precisión supuesto. y una aclaración. La precisión es que yo pertenecí a la Revolución Ciudadana a partir del 2021, por si acaso, porque mucha gente cree que yo he venido casi que desde las escuelas, de Alianza País, y no. Yo pertenecí desde el 2021 a la Revolución Ciudadana. Y la otra aclaración, nosotros en ese momento lo que se investigaba era cuántos millones de ecuatorianos existían, cuántos eran afrodescendientes, cuántos eran de los pueblos montuyos, cuántos eran indígenas. Esos datos eran los que decía el director pues que no cuadraba. En ese momento, evidentemente, o sea, a mí me pidieron a la interna de la revolución que llame para hacer un levantamiento de información específicamente sobre eso. Cuando sale la publicación del periodista Tomasi, creo que se llama, de investigación, cuando sale esa investigación, yo contrasto también lo que se había levantado como fiscalización en ese momento versus la investigación del periodista, y yo digo, bueno, es real. Por algo decía entonces el director del INE que no le coincidían los datos y que había que hacer un censo específicamente para tales y cuales hechos. Entonces dije, bueno, no coincide y ese fue el hecho que, bueno, posterior me llevó al convencimiento de que es real. Las cifras se ocultaron para generar un sentido de percepción que había seguridad, que no había muertes en el país, pero la realidad es que esas muertes siempre fueron ocultadas. Pero ustedes como esa parte divergente, ¿verdad? Por denominarlos así, dentro de esa bancada, ¿qué hicieron? Usted tenía contacto directo con Rafael Correa, de pronto, hey, economista, Rafael, presidente, como usted le decía, ¿no se generó una alerta, sobre todo a Que, favor de los ciudadanos? Porque es grave lo ¿sabe que usted está qué? diciendo. Yo levanté la alerta diciendo que el censo tendría que avanzar. Gran parte de la bancada no quería que avance el censo. ¿Ya? Quizás en ese momento yo decía, bueno, ¿cuál sería la intención? No, pues yo le digo, mi posición fue que el censo avance. La posición de la bancada era que no avance el censo. Ahora, si usted va uniendo el tablero, lo va uniendo el rompecabezas, se va a dar cuenta cuál era el miedo o la intención que tenían atrás de esto de que no avance el censo. Entonces, es una realidad que las cifras las ocultaron, sí, las cifras las ocultaron para generar una percepción de seguridad. Esa percepción de seguridad, es a lo que tenemos ahora nosotros, imagínense, en 15 meses se ha bajado el 16,54% de los crímenes, de los homicidios intencionales. Somos el segundo país que más ha reducido los homicidios intencionales aquí en Latinoamérica, a diferencia de otros países, pues que bueno, siguen con una lucha constante contra el crimen organizado como nosotros lo seguimos haciendo. Doctora Así es. Yanela, Así es, ya para ir cerrando este finalmente, bloque. Ferdinand, por favor, coméntenos, ya comenzamos la campaña electoral. ¿Qué se está haciendo desde Sí. la Asamblea como bancada ADN para buscar esa reelección presidencial? Asimismo, esas acciones, sabemos que usted fue reelecto, pero también esas últimas acciones antes del segundo periodo que usted estará participando en la Asamblea Nacional. Bueno, hay ciertos grupos de compañeros y compañeras asambleístas que han solicitado, otros que van a solicitar licencia. Bueno, ya en este caso no será licencia, solamente van a principalizar a sus alternos y bueno, se volcarían pues a ayudar al presidente en la campaña. Hay otros que no podemos hacerlo, pues apoyaremos desde estos espacios, apoyaremos desde los días que nos corresponda, pues respetando siempre el marco legal y constitucional dentro de nuestras funciones. Pero ahí las conversaciones en los territorios con la ciudadanía es algo que lo vengo haciendo y lo seguiré haciendo, acercándonos a la gente, ayudándolos a resolver problemas que puedan presentar la ciudadanía. Este fin de semana estaría por playas, un poco en Durán, un poco en la parroquia Tarqui con emprendedores. Entonces, eh, esa es nuestra función, ¿no? Cada quien desde su arista, pero siempre, insisto, respetando el marco legal y constitucional que de lo que nos permite y no nos permite también, ¿no?
Asambleísta Ferdinand Álvarez, gracias por estar con nosotros, permitirnos justamente estos puntos de vista referentes a temas muy trascendentales. Por supuesto. Y lo sentenciamos. Este asunto de los honorarios por parte justamente o a favor del hermano del ex vicepresidente de la República va a comenzar a generar una serie de opiniones y nos gusta porque nos permite a nosotros dar esos espacios a la parte política para que precisen, aclaren o en este caso expongan temas que a veces no se nos permite conocer, asambleísta. Gracias por permitirnos. Y no es un tema menor, no es un tema menor, yo se los dejo solamente sobre la mesa, no es un tema menor. Oiga, rapidito nos están mandando un mensaje. Cuando usted habla de honorarios, ¿hasta de cuánto se dice? ¿De cuánto? Hablando en cifras. Ya la gente está reaccionando. Son millones y millones. Realmente son cantidades millonarias. Por eso le digo, no es un tema menor. Atrás de eso hay mucha corrupción, lavado de activos, así que es un tema que va a haber que investigar con mucha más profundidad. Y recuerden que atrás de esas empresas había una persona que su hermano actualmente está sentenciado por corrupción. Así que, insisto, no es un tema menor y ya pronto pues estaremos levantando mucha más información. Gracias, asambleísta. Gracias.